experto en educación artística y experto en danza y creatividad, licenciada en psicopedagogía con especialidad en orientación y asesoramiento, diplomado en el magisterio de primaria con especialidad en educación musical, certificado de protocolo de organización de eventos, Apple Teacher y Google Certified Educator. Además, es docente en el Colegio Mira Madrid desde el 2007. Es socio fundador de Creando, Docentes de Cambio desde el 2009, presidente de la Asociación Míranos y Únete desde marzo del 2018, director pedagógico en infantil, primaria, secundaria y bachillerato en el Colegio Quercus en el curso 2018-2019, director pedagógico en infantil, primaria y secundaria y bachillerato en el Colegio Mira Madrid entre el 2017 y 2015. Además, tenemos algunas colaboraciones que ha hecho para revistas, como por ejemplo Espacios Educativos, pasado y presente de la educación musical, Educación 3.0, Realidad Aumentada y Sentir para Vivir, Trabajar TIC a través de las emociones. Ha concedido entrevistas para diferentes personas como Blog Ser Maestra, Singladura, Revista Mira Madrid, La Razón, El País, Fundación Telefónica. Además, es autor del libro Recetas para Docentes, Cómo enseñar de manera diferente, creando y coautor del libro Proyectos y experiencias innovadoras en primaria. Adelante, don David. Hola, muchísimas gracias. Y bueno, un placer poder estar en este simposio con ustedes. Espero que en esta hora pues, podamos hablar de un tema que para mí es muy importante, que es la salud, pero en este caso la salud emocional, que va muy ligada a todo lo que es al cuerpo. Entonces, bueno, os voy a compartir pantalla de la presentación. Y así podéis ir viendo conmigo. Bien. Pues en un principio, cuando me invitaron a participar en este simposio, me pregunté yo, ¿y qué puedo aportar yo en relación con el deporte? Fijaros, me quedé pues un poco sorprendido. Y me quedé además con una parte del título del simposio, justo con aquella que no me representaba directamente, la actividad física y el deporte. Y digo esto porque no voy a engañar a nadie, pues no suelo practicar deporte, aunque sé que lo debería. Pero después seguí leyendo. Neurociencia y salud. Aquí es donde mi cabeza empezó a efervescer, de alguna manera, pues todo aquello que está relacionado con el funcionamiento del cerebro me apasiona. Y más aún por su relación directa con mi campo de trabajo, que es la enseñanza. Pero además, hablar de neurociencia me lleva a hablar de las emociones, porque gracias a los descubrimientos neurocientíficos sabemos un poco más de la importancia de la gestión emocional en el aprendizaje. Las emociones, el cerebro y el aprendizaje están estrechamente relacionados. ¿Y cuánta relación existe entre el deporte y la frustración? La alegría, el enfado, la ira. Luego está la salud, algo que en mis aulas siempre está presente de manera académica y vivencial. Hablamos de alimentación, dietas equilibradas, cómo cuidar nuestro cuerpo, enfermedades e incluso hacemos ejercicio físico. ¿Perdón? ¿He dicho ejercicio físico? Sí, sí, sí. Ya había dicho antes que no lo practicaba, y es verdad, pero cuando me paré a pensar en mis clases, empecé a analizar. Hacemos pausas activas y salimos a correr al patio, pues necesitamos oxigenar el cerebro. En clase también practicamos yoga, con lo cual no lo practico, pero sí lo transmito. Como veis, empezaron a surgirme motivos por los cuales debía estar aquí, y sobre todo cuando vi el título, el conocimiento a través del movimiento. Pues considero que el aprendizaje debe ser vivencial y experiencial. Todo aquello que podamos acompañar de movimiento de nuestro cuerpo llega con mayor fuerza a nuestra memoria a largo plazo. Es decir, procesamos ese aprendizaje. Os voy a poner un ejemplo para empezar. Es muy sencillo. Vais a ver. Estas son las líneas paralelas y estas son las perpendiculares. Bien, pues con mis alumnos lo que hacemos es, vamos a observar a través de las
paralelas, una manera de aprender este término, y luego hacemos el ataque del karateka con las perpendiculares. Fijaros qué sencillo. Parece una tontería, pero estamos moviendo el cuerpo a la vez que estamos interiorizando dos conceptos, las líneas paralelas y las perpendiculares. Algo muy sencillo y que a los alumnos se les da muy bien. Con lo cual, bueno, es sencillo. Aquí tenéis un poquito de mí, aunque ya se ha dicho casi todo en la presentación. Os lo pongo ahí, pero vamos, lo más importante a destacar aquí es que trabajo en el colegio Mira Madrid, en España, donde llevo desde el año 2007 y estuve 8 años como director. Actualmente soy maestro en primaria, creando Docentes del Cambio, que es mi proyecto que conllevo junto a mi compañera Estíbaliz Arranz, que bueno, que tenemos un proyecto bastante interesante en información y tecnología. Y por otro lado, la asociación Mira No Se Únete, en la que soy actualmente el presidente y en la que buscamos propiciar el cambio educativo en muchos sentidos. Ahora, después de ese poquito de mí, pues toca hablar de cuerpo, mente, tecnología, salud. A día de hoy, todos conocemos los beneficios del deporte o ejercicio físico para la salud, pero ¿somos conscientes de la necesidad de cuidar nuestro bienestar emocional? Ahí nos paramos a pensar. Yo hoy no voy a hablar de deporte, decía antes, no voy a hablar de ejercicio físico, pues la verdad es que no lo puedo hacer. Aún así, como decía, pues sí soy consciente de la importancia que tiene para nuestra salud, aunque fuerza de voluntad no quiere ayudarme a practicarlo. Pero fijaros lo que son las cosas, que sin embargo sí me interesa todo lo relacionado con la salud y la parte emocional, como os he dicho. Podríamos entrar en un gran debate sobre qué es más importante, qué va primero, la mente, el cuerpo, la mente, las emociones, pero no. Pues aunque os decía que yo no lo practico, considero que debe haber un equilibrio, que más adelante vamos a ver. Pero no solo me voy a quedar ahí. Es decir, no solo me interesa mente y gestión de emociones, sino que considero que la tecnología puede ser una gran aliada en la gestión emocional. Actualmente hemos visto cómo tecnología y emociones han ido avanzando paralelamente, construyendo un camino al unísono. Y digo esto porque, bueno, en unos años aquí, pues lo que es las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, han tomado un papel muy importante. Ya no solo en el campo educativo, sino en la vida en general. Pero si nos damos cuenta, antiguamente no se trabajaba en la gestión emocional en las aulas. Y ahora, a medida que más vamos trabajando la parte de tecnología, más se va pidiendo incrementar el trabajo de gestión emocional. Por lo tanto, para mí, existe una vinculación, aunque sea indirecta, pero que podemos aprovechar y hacer una simbiosis entre la tecnología y las emociones. Es por ello que yo me planteo a la hora de trabajar en el centro educativo cómo puedo vincular el trabajo de gestión emocional con la tecnología. Al final lo que estoy haciendo es valerme de todo aquello que me da la tecnología, desde aplicaciones, páginas web, todo eso para yo trabajar la gestión emocional. Y veremos más adelante cómo. Ahora, dicho todo esto, algunos estaréis pensando, no hace deporte, encima todo el día enganchado a la tecnología, porque sí, es verdad, es que estoy todo el día enganchado a la tecnología. Soy un fan, por ejemplo, de TikTok, una red que está ahora muy en boca. Y bueno, todo lo que sea innovar en cuanto a tecnología es mi pasión. Todos los días puedo descargar unas cuantas apps e investigar sobre su uso en educación. Entonces diréis, ¿qué ejemplo de salud puede ser ese? Porque también se ha hablado mucho del enganche a la tecnología, que puede llegar a ser enfermedad, y que al final lo que parece que genera es sedentarismo. Podríamos estar de acuerdo en eso, pero bueno, todo como todo en la vida, como fumar, como muchas otras cosas, hay que controlarlo. Es decir, en exceso, efectivamente, puede ser malo. Pero si lo controlamos, podemos sacar un grato beneficio del uso de la tecnología, y más si lo enfocamos a las emociones. Pues bien, eso es lo que hoy voy a aclarar en esta ponencia, la importancia de la salud emocional junto al uso de la tecnología para su beneficio, sin dejar de lado el cuidado del cuerpo a través del ejercicio físico. ¿De qué estoy hablando? Ni más ni menos que del cuidado integral de la persona. Pensad una cosa, os voy a hacer unas preguntas. ¿Es necesario que un deportista sepa gestionar sus emociones? ¿Sí o no?
Imagino que estaréis pensando todos que sí. ¿Es necesario que ante una derrota deportiva las personas sepan gestionar sus respuestas emocionales? Igualmente, imagino que estaréis pensando que sí, que tenemos que aprender a gestionarlo. ¿Puede la gestión emocional hacer que el deportista sea más tolerante, tenga mayor autoconfianza o incluso esté más motivado? Igualmente, entiendo que estaréis pensando que sí. Pues bien, todo esto nos lleva a la balanza de la salud. Delante de nuestros ojos tenemos una balanza que está equilibrada. Para mí está equilibrada y considero que debe estar equilibrada. Por un lado tenemos las emociones y por otro la actividad física o el deporte. Cada uno de los platos están sujetos a algo con lo que se vincula. Las emociones a la parte de la mente y la actividad física o deporte a la parte del cuerpo. Fijaros, ambas forman parte de la raíz central, que es el corazón, que necesita ese equilibrio de la balanza para llegar a un estado integral en el que confluye todo sin separar nada, conformándose así la salud. Es decir, para tener una buena salud, tenemos que tener ese equilibrio entre mente y cuerpo, entre actividad física y emociones. Como decía, un deportista ante una frustración, una derrota, puede llegar incluso a una depresión o con una lesión. Tenemos que trabajar esa gestión emocional para que eso no ocurra y sepa responder ante esas situaciones de una manera emocional correcta. Y eso requiere un trabajo previo también. Es decir, no solo trabajamos la parte física en los gimnasios, o como hemos hecho antes con Mercedes, con la doctora Mercedes, hemos trabajado, bueno, en los calentamientos para luego ejercitar nuestro cuerpo. Pues también hay que hacer esta parcela para trabajar la parte de gestión emocional. Y todo ello, bueno, pues conformándose, como decía, la salud, y llegando a un equilibrio, donde cada una de las cosas que pensamos, las emociones, actividad física o deporte, son igual de importantes y necesarias. Todos sabemos que la actividad física es importante para cuidar nuestro corazón, pero ¿y el estado emocional? ¿Es necesario para cuidar el corazón? Así es necesario. Por otro lado, las emociones también interfieren en el cuerpo, en los órganos, pues cada una de ellas tiene una representación fisiológica en el organismo, lo cual repercute al cuerpo. Y por lo tanto, volvemos a ver que existe pues, una relación entre lo que es el cuerpo, una relación directa, pues un deportista además sin una buena salud emocional va a haber afectado su cuerpo de alguna manera y esto le va a afectar en su condición física y en su rendimiento. Al final las emociones pues se expresan a través de los riñones, del páncreas, los pulmones, la cabeza, los diferentes órganos y las partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, a la salud considero que debemos mantener en equilibrio la actividad física o deporte frente a la gestión emocional. Ambas cosas se aprenden y hay especialistas que podemos acompañar al discípulo en este aprendizaje. ¿Quién no ha visto alguna vez un enfado de un futbolista en un partido? O ahora que yo soy docente, ¿quién no ha visto esos padres que se enfadan, muchas veces sin razón y prácticamente todas porque no debería ser así, cuando ocurre algo en el campo en el que está jugando su hijo y además reaccionan de muy mala manera? Fijaros qué poca gestión emocional y qué imagen estamos dando de enseñanza a esos menores. ¿Quién no ha visto una reacción de ira o frustración ante una derrota en un partido, en una competición? ¿Quién no ha vivido la alegría de un éxito? También, un triunfo donde hay una victoria individual o colectiva y donde la alegría y la felicidad son la base de ese momento. Seguro que muchos las hemos vivido, las hemos visto o hemos sido incluso partícipes de ellas. Así es. Necesitamos el equilibrio emocional junto al cuidado de nuestro cuerpo para mantener una salud óptima, cuidando así a nuestro corazón. Se establece, por lo tanto, una relación entre emociones y deportes. Sentimos las emociones en nuestro cuerpo mientras los pensamientos, por ejemplo, no se sienten. Podríamos decir que llegamos a sentir algo cuando nos emocionamos. Es decir, cuando ese pensamiento va más allá y sentimos algo, ahí es cuando estamos emocionándonos. Así bien, cuando un deportista visualiza, por ejemplo, conjuga su pensamiento con las emociones, pone a funcionar el cuerpo, es un todo que actúa con un objetivo. Por ejemplo, podemos hablar de los deportistas de alto rendimiento, acompañados por psicólogos deportivos, que además hacen una gran labor. Ante ese esfuerzo, ante ese objetivo, ayer hablaba con una compañera y me decía, fíjate, cuando tenemos un deportista, por ejemplo, un saltador de pértiga, un saltador de altura, hay un tiempo previo al salto en su objetivo, en el camino, en el salto, cómo tiene que ser. Esa preparación va ligada también a las emociones.
Yo ya estoy ahí, estoy pensando, no voy a poder, no voy a saltar, eso me va a afectar. Si estoy pensando eso, están actuando en mí emociones y sentimientos que no me están ayudando para nada en intentar lograr mi objetivo. Porque hay una parte también de lo que hablaríamos, que es la competitividad sana en el sentido de querer lograr ese objetivo, de querer llegar a un logro. Y bueno, las emociones liberan neurotransmisores en esos momentos que se transforman en sentimientos corporales y también hormonas a través de la corriente sanguínea, como puede ser la adrenalina. La adrenalina además se dice que es la hormona de la acción y fijaros que se activa a través de las emociones que nos llevan a pensar en el riesgo. Imaginemos, por ejemplo, un saltador en natación o un alpinista alcanzando la cima. Ahí lo podemos ver perfectamente. Pero llegados a este momento, analicemos un ejemplo. Ese nadador que va a realizar un salto de altura, que se está jugando su pase a la final, por ejemplo, en el Campeonato Mundial de Natación de Barcelona, el año 2013. En concreto, estamos hablando del campeón del oro Orlando Duque de Colombia. Bien, Orlando, podemos imaginarle antes de efectuar su salto de 27 metros en las primeras, porque además el primer campeón mundial. ¿Qué está pasando por Orlando en ese momento? ¿Qué emociones están surgiendo ahí antes del salto? Y vamos un poquito más allá, pongamos junto a él y analicemos la subida de adrenalina antes del salto y lo que le lleva a ella. Pero analicemos también el control de la situación para no salir corriendo, es decir, 27 metros de altura. Voy a saltar. Además entra en el juego también el miedo, porque son 27 metros en los que si algo falla, puedo tener un accidente grave. Con lo cual, imaginaros la situación. ¿Os lo imagináis? Pero no me quiero quedar ahí. Salta y gana. ¿Cómo reacciona? Primer campeón del mundo de salto, imaginaros. Euforia, alegría, felicidad. Ahí se despiertan emociones que se generan, vamos, y en las que vemos, bueno, incluso que llora. Hay muchos ganadores en competiciones que acaban llorando, que es una manera de, bueno, contrarrestar ese equilibrio para que tampoco el cuerpo controle y sepa por dónde ir, porque ante la ilusión, la felicidad, a veces perdemos el control de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué pasa? Gary Hunt durante todo ese campeonato y que por un pequeño fallo pierde el oro y se queda en la plata. Imaginaros esa situación. Un pequeño fallo le ha llevado a perder el oro. Eso puede desencadenar en él pues el malestar general, digamos, la ira, la frustración. Incluso puede llevarle a pensar en el abandono, no seguir, esto no es para mí, no valgo. Ahí tiene que haber una buena gestión emocional y un buen acompañamiento de profesionales que le digan, no pasa nada, porque a los errores se aprenden. Es decir, eso ha sido un error. Voy a ver en qué he fallado y tengo que retomarlo para aprender. Y ahí es donde entra en juego pues otros sentimientos y las emociones relacionadas con todo eso del miedo y el enfado. Incluso hasta un poquito de asco. Asco a lo que he hecho en ese momento. Es decir, la ira, la rabia, pero el asco también entra en juego. No se queda fuera. Y lo que ocurra después con la frustración, la derrota y la superación, pues es algo que tenemos que llevar a cabo trabajándolo. Es aquí donde aparece además la importancia de trabajar las emociones en el aprendizaje. Enseñar a nuestros alumnos a gestionar sus emociones y saber cómo enfrentarse a ellas, además de entender las de los demás. Estamos hablando, en este caso, de la empatía. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo de Mark Malo, que es un boxeador, ganador mundial también, en el que quiero que, bueno, nos sentemos tranquilamente, observemos, escuchemos, está en inglés, debajo vais a ver subtítulos en castellano, y veamos qué sentimos en nuestro cuerpo. No es un vídeo en el que veamos al boxeador en una pelea, en un combate, no. Es un vídeo en el que habla de otro tema, pero que va a hacer que experimentemos algo en nuestro cuerpo. Vamos a verlo. My mom would be at all my sporting events. Let's say I was playing football, okay? My mother would be on the sidelines, and if the play on the field started going one way, my mother would run around like, oh my gosh. I'd get in the huddle with the other guys and go, Mark, is that your
never saw her before in my life. The greatest gift my mother ever gave me. She believed in me. I have overdosed on drugs on 3 occasions where I should have been dead. I believe I was kept here for a reason. You show me your friends, I will show you your future. How do I know this? I hung out with losers, and I became the biggest loser of them all because I gave up everything I dreamt about as a little boy because of who I chose to surround myself with. My friends would drive me home at 2, 3, 4 in the morning. We'd be drunk and high, laughing in the car. We'd pull up from the house in the yard. They go, Mark, the light's on. I go, oh man, my mother's up. See, my mom wouldn't go to bed until she knew her son was still alive. I'd walk in, she'd say, hi Mark, how was your night? I goes, good, Mom, I'm just gonna go to bed. She goes, can I talk to you for a minute? I go, Mom, I'm tired, I'm just gonna go to bed. She goes, Mark, I haven't seen you all day and all night. Can I please talk to you? I said, no, just leave me alone. You bug me. I'd slam my bedroom door. I'm the one person who believed in me. I was on a worldwide tour where we wrestled overseas in Japan. After my wrestling match upstairs in my hotel room, I fell asleep. There was a knock at my door at 3 o'clock in the morning. I got out of bed, I looked through the safety window, and I could see it was a Japanese promoter. So I opened the door and he said, Mark, you need to call home. There's been an emergency. I went down to the hotel room phone. I called back to the United States and said, hey, what's going on? I said, Mark, I don't know how to tell you this. I said, just tell me what happened. So I started crying. They go, Mark, I can't tell you. I said, just say it. I said, Mark, your mother died. I just set the phone down. I ran out of my hotel room. I took the elevator to the lobby, and when the doors opened up, I just ran out into the street. I mean, there was no cars, there was no people. It was 3 o'clock in the morning. And I walked down the middle of the street in Hiroshima, Japan. And I remember looking at her and just saying, Mom, I'm so sorry. I flew home for her funeral. And I was so nervous to walk up to her casket, so I just stood way in the back. And I kept looking at her. I kept thinking to myself, please wake up. Please get up. And then I finally got the nerve to walk up to her. And as I got closer, I could see my mom for the first time. I mean, she was so beautiful. She was dressed in white. I mean, she looked like an angel. And I just stood over and I said, Mom, you are my hero. Everything I have, everything I hope to be was because of you. You loved me so much. You gave me a life. You're the only one that ever believed in me. How did it repair? I get drunk, I get high, I get stupid, I hang out with losers for what? All she ever wanted to do was talk to me. I could talk to you now, Mom. I wish you could see what I'm doing. A better son. We are defined by our choices. But if you surround yourself with people involved in drugs and alcohol and pills, it's a dead end. I'm not here to preach to you. I'm here to tell you I lived that life. It leads to broken hearts, broken relationships, broken dreams, and death. To get out, if you have a mother or a father, when you go home, tell them how much you love them. See, my whole life was about being rich and famous. I had to be a millionaire. I had to win the race. I had to win the race, the expense of my marriage, my family, my friends, for to be all around the world and learn what is truly important, and that is how precious this gift of life is, and our families, and how quickly it can be taken away. See, I no longer live in time. I live in moments. See, it's not what's in your pocket that matters. It's what's in your heart that truly matters. Love. Love is just a word until somebody comes along and gives it meaning. You're the meaning.
Bien, pues esto donde nos ha llevado. Entiendo que todos los que estamos viendo la pantalla se nos ha movido algo por dentro. Es decir, hemos reaccionado de alguna manera. En este caso, yo creo que todos hemos hemos vivido lo que es la tristeza en un momento. Ese hormigueo que te sube por aquí, por la parte alta del pecho, que sientes también en lo que es la cabeza, actúa la cara, tu boca cambia hacia abajo, el gesto, puedes llegar incluso a llorar. Y esto es algo que estamos ya usando la tecnología, un vídeo, efectivamente, algo tan sencillo y con lo que puedo llegar a mis alumnos de una manera muy directa y muy sencilla. Es una actividad en la que ellos pueden identificar qué ocurre en nuestro cuerpo ante la emoción de la tristeza. Es muy fácil porque además casi siempre cuando la he hecho, pues muchos de ellos lloran. Otros además se ocultan. Luego está la diferencia de cómo cada uno expresa la tristeza. Pero es impactante poder ver con ellos esa parcela de qué sentido, cómo estoy y dónde lo siento. Como vemos en la diapositiva, el cerebro consume mayor cantidad en ese momento de glucosa y oxígeno con la tristeza y produce estados de agotamiento físico. Es verdad que parece que te quedas más cansado. De hecho, salen de esa clase, si es al final del vídeo, salen con más tranquilidad, más calmados, no hay euforia. Y bueno, disminuye el número de receptores que perciben el sabor dulce, creando necesidad de consumir productos que los sacien. De hecho, yo siempre llevo en esa sesión una tableta de chocolate. Y acabamos con un trocito de chocolate cada uno para saciar un poco esa tristeza que tenemos y quitarnos un poco la presión del pecho y la cabeza. En ellos además podemos ver enseguida cómo pues, lo saben gestionar. Y ves alumnos que inclusive pasados días siguen afectados todavía, después de haber visto el vídeo y les ha llamado tanto la atención. Además me gusta acabar con una clase, con una cosa en esta sesión. Cuando vemos este vídeo, que estamos trabajando gestión emocional, ya no solo quiero que ellos vean la tristeza, sino que vayan a casa y digan, papá, mamá, te quiero. Una frase que es tan sencilla y que se dice tan pocas veces, te quiero. Y eso es lo que les digo que hagan ese día. Vuestros deberes son ir a casa y decir a vuestros padres. Después de esto, quiero que tengamos claro varios conceptos clave. Son emociones, sentimientos, estado de ánimo e inteligencia emocional. Las emociones, para que las entendamos, yo hablo de las 6 emociones básicas, son pasajeras, duran poco tiempo y son muy intensas. Son básicas y primitivas, son reacciones psicofisiológicas y aparecen de repente y de forma automática ante un estímulo. No podemos hacer nada con ella, no hay un pensamiento que esté ligado a esa emoción. Vienen de una en una, pero pueden producir varios sentimientos a la vez y se procesan desde la amígdala del cerebro. Una emoción puede ser de repente entra alguien en clase, pega un grito, ¡fijaros lo que ha pasado! Ya tenemos la sorpresa. Todos reaccionamos ante ese grito de alguien entrando en el aula. Un portazo. Ahí tenemos ya una reacción. Cómo reaccionamos cada uno es diferente, pero bueno, entendemos cómo es una emoción. Es en un momento, hasta que reaccionamos y hay una pregunta, ¿qué ha pasado? Puede durar más o menos, pero enseguida hay una gestión. Me van a dar más información y puedo derivar en mayor alegría o en tristeza. Porque no sé lo que me van a trasladar. Un mensaje positivo o un mensaje negativo. Los sentimientos, por el contrario, están muy ligados, vienen parte de las emociones, son frutos de una emoción. Determinan además el estado de ánimo de la persona. Permanecen en el tiempo, duran más que una emoción. Podemos pensar y reflexionar sobre lo que sentimos. No es algo pasajero que no controlemos nosotros. Y necesitamos un tiempo para que se formen, que se desarrollen y expresarlos. Nuestros pensamientos además regulan los sentimientos. Se pueden aumentar, reducir, dependiendo de lo que nosotros estemos pensando, podemos aumentarlos o reducirlos. En muchos casos hay enfermedades, como podemos llegar a una depresión, que tenemos que evitar pensar en lo que me ocurre, en eso negativo que me ha llevado a una depresión, porque ahí lo que hago es aumentarlos. Por eso hay que trabajarlo, con la parte más social. Luego está el estado de ánimo. Una actitud de vida emocional, una forma de estar y no de sentir. Se presenta mediante sentimientos y es menos intensa que las emociones. Permanece más tiempo que una emoción y si se queda en el tiempo forma el humor dominante o estado de ánimo fundamental de la persona. Puede ser activado o deprimido.
acompaña una idea o situación por un tiempo determinado. Y por último, la inteligencia emocional, que es la que yo estaba trabajando hace un momentito con vosotros y en su día con los alumnos en clase. Es una actitud en la vida emocional, una forma de estar y no de sentir. Se afecta mediante unos sentimientos y es menos intenso que las emociones, permanece más tiempo y bueno, al final lo que hacemos es trabajar esas emociones y cómo gestionarlas, cómo regularlas. Para nosotros tener el control, saber qué nos ocurre, qué nos está pasando, incluso saber empatizar con la otra persona que también está teniendo una situación emocional. Las identificamos y sabemos responder ante ellas. Y es lo que nos ayuda a luego ser personas pues con una gestión emocional mucho mayor que si no las hemos preparado durante el rango del vida, durante la infancia, que hasta el día de hoy ha ocurrido así. Hay un youtuber español que hace tiempo contaba una anécdota y decía, siempre voy al autobús y veo al conductor del autobús con la misma cara, que le doy el dinero y dice, gracias, no hay más. Algo le ocurre a esa persona, pero no ha habido gestión emocional y su actitud, su estado de ánimo es el mismo, negativo, apagado, hundido. Pero a lo mejor le preguntas por qué y no se sabe decir, para él es lo normal. Eso es que no ha habido un buen trabajo previo. Vamos a ver ahora, antes de ponerlo, cómo identificamos las emociones. Y ya que estamos en un simposio en el que estamos hablando de deporte y actividad física, veamos un ejemplo y enseguida identificaremos qué es lo que ocurre. Vamos allá. A ver si consigo que se ponga. Y si no, lo abriré directamente y os lo comparto. Vamos a abrirlo porque va a ser más rápido. Vamos a ver. Un segundo. Bien, os comparto otra pantalla para que podamos ver el vídeo un segundo. Ahí está. Vamos allá. Creo que os estoy compartiendo esa pantalla, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Estáis viendo? Sí. A ver. Bien, creo que lo habéis podido ver. Habéis visto la reacción del tenista. Cómo, bueno, pues al acabar el partido, fallar, cómo le ha llevado sus emociones a responder rompiendo la raqueta, reventándola contra el suelo, pues mostrando pues, ira, enfado, rabia. Y eso es lo que hemos podido ver en él. Es decir, muchas veces esto que estamos viendo ahora mismo, pues tenemos que trabajarlo. Si no lo hemos trabajado, difícilmente podremos hacer que esta persona sepa gestionar esto a posteriori. Bien, vamos a seguir. Y vamos a, pues bueno, lo que os hablaba hace un momentito, que son las emociones. Las 6 emociones básicas que yo, bueno, vengo a presentaros, que yo creo que por las caras enseguida las vais a identificar. La primera de ellas que tenemos es la sorpresa. La segunda sería el asco. Después tenemos el miedo, la alegría, la tristeza y el enfado. Esas 6 emociones de las que os voy a hablar porque son las que trabajo en el aula a nivel de gestión emocional. Voy a daros unas pinceladas de las mismas, muy poquito. A ver si
Pasamos de diapositiva. Un segundo. A ver si puedo pasar desde aquí. Porque eso es algo que tenemos que tener siempre claro. La tecnología puede fallar. Vamos a ver, voy a volver a compartirlo. Ya lo tenemos aquí. Y os vuelvo a compartir pantalla. ¿Dónde nos hemos quedado? Aquí está. Perfecto. Pues estamos viendo en este caso, como decíamos, la sorpresa. Yo os he recogido 4 cosas puntuales. En este caso, bueno, la sorpresa representa imprevisto, novedad, se genera incertidumbre, qué va a pasar, qué va a ocurrir cuando tenemos una sorpresa, que puede ser, como decía antes, pues algo que sea positivo o que sea negativo, en el sentido de que me den una noticia buena o una noticia mala. 2, memoria de trabajo off. La memoria de trabajo desconecta. Dejamos lo que estamos haciendo para atender a esa sorpresa. Se desactiva y luego volvemos enseguida a lo que estemos haciendo. Si nos dan una información rápida, nos dicen, ¿ha sido esto? O la sorpresa ha sido porque simplemente ha sido un dado muy fuerte. ¡Pum! La primera parte de sorpresa. Pero luego ya pasaríamos a los siguientes. 3. En educación. Se relaciona con el aprendizaje y la motivación, la sorpresa. Es decir, si tenemos un alumno, tenemos que hacer que en ellos se despierte siempre la sorpresa. Porque es una manera de las que tenemos de aprender más rica. Os voy a poner un ejemplo que me ocurre habitualmente cuando voy a mis clases. Suelo plantearles cosas a los alumnos a diario para sacarles un poco de lo que decía antes Mercedes. En este caso no para trabajar con el cuerpo, sino con lo que es el cerebro, con la mente, usando los sentidos. Entonces yo llego a clase, por ejemplo, un día, yo llevo bata en mi escuela, en mi colegio, y me pongo la bata del revés. Tengo la bata del revés, entro en la clase y espero. Probablemente alguno se dé cuenta y no diga nada, porque de vergüenza nos da miedo a equivocarnos, al error, a que se ríe de mí. De repente llega alguno y dice, profe, llevas la bata del revés. Y digo, exacto, tienes un punto, te voy a dar un positivo, tienes un premio. Y todos se quedan sorprendidos. Ahí está la sorpresa. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? Digo, ¿por qué? Porque se ha dado cuenta, porque ha prestado atención, está muy atento y ha analizado la situación y ha visto que algo pasaba. Ahí tenemos la sorpresa. Eso conjugado con que cada día incluyo una herramienta, un gadget tecnológico diferente para trabajar los contenidos que sean. Entonces, lo que os decía, yo voy por el pasillo y veo a mis alumnos al final del pasillo en la puerta de clase. Y muchas veces podríamos pensar que están ahí, pues, diciendo, ya viene, qué rollo, ya no podemos jugar, no podemos hacer lo que queramos. No, lo que vimos es lo siguiente, es, ya viene, venga, venga. Todos se preparan, se sientan y están esperando a ver que entre para ver qué pasa hoy. Que voy a presentarles qué herramienta llevo, qué juguetito llevo, o si ese día llevo la bata del revés o cualquier otra cosa. Imaginaros cuando van muchas sesiones, ya no es la bata, es la bata, ¿qué te has puesto esto? Te dicen 1000 cosas. A lo mejor ni siquiera llevas nada ese día. Pero bueno, ya creas en ellos una expectación bastante grande. Después de la sorpresa, hablaríamos, a ver si la presentación, del asco. Que el asco, bueno, nos lleva al rechazo, no nos gusta, podemos responder incluso con arcadas, como está haciendo aquí esta cara. En cuanto a los sentidos, los productos cuando no tenían fecha original y el aspecto cambiaba, de ahí es donde viene, de la supervivencia, es decir, cómo aprendimos el asco, de cuando éramos hace millones de años, pues teníamos una nevera donde guardarla, por la persona que aprender mediante el olor, mediante el olor, eso estaba mal. Y lo desechábamos para no ponernos enfermos. Siempre se ha relacionado con algo tóxico, es decir, un mal olor, cuando leemos algo fuerte, algo que no es bueno para la salud, lo identificamos. Y se presenta pues, en situaciones inclusive que no son tóxicas, pero no nos gustan. En la parte social educativa, en los colegios, por ejemplo, la respuesta puede ser
en el comedor. Veo a un compañero que le han puesto verdura y hace, ¡ah, qué asco! Inmediatamente el de al lado, que a lo mejor no lo ha probado, dice, ¡uy, sí, qué asco! ¡Ah! Y pone a ese asco que se hace de alguna manera colectivo. Vamos a ver ahora, a ver si en esta ocasión carga el vídeo y lo podéis ver directamente en la presentación. A ver, vamos a avanzarlo un poco. Y si no, pues vuelvo a hacer como antes, os lo vuelvo a compartir, porque merece la pena que lo veamos. Así que voy a abrirle mientras. Espero que se abra ese y si no, le abro enseguida. Vamos allá, aquí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a salir aquí de pantalla completa. Voy a dejar de compartiros un momento la presentación y os comparto el vídeo. Vamos allá. Aquí le tenemos. Aquí le tenéis. Vamos a verlo. Mejor que no, acabo de descubrir cómo cubrir a este. ¿Vale? Bien, pues hemos podido experimentar el asco en un momentito y bueno, la verdad me imagino que alguno pues ha tenido esa sensación igual de asco al verlo y es algo que, bueno, que además el asco yo siempre digo que es una emoción bonita, ¿no? Nos hace vivir muchas cosas y bueno, es peculiar. Voy a seguir con la presentación y la voy a compartir. Vale, pues vamos a compartir directamente desde aquí. Voy a intentarlo hacer de otra manera para no tener que cerrar cuando tengamos algún vídeo que no pueda poner. Voy a intentar hacerlo de otra manera. Vamos a ver, así. Entonces ahora mismo vamos a seguir viendo la presentación. Aquí está. ¿La estáis viendo? Bien, pues como os decía, vamos a pasar. Estamos en la parte del miedo ahora mismo. Es desagradable, no lo pasamos nada bien. Queremos escapar y evitarlo. En el miedo hay mucha tensión y nos preocupa lo que nos pase. Es decir, reaccionamos así porque tenemos miedo de qué nos puede ocurrir. Aprendemos además a de peligro con el miedo. Es la supervivencia. En la educación, pues el miedo muchas veces implica aprender. Bloquea nuestro cerebro ante el aprendizaje. Con lo cual es importantísimo trabajarlo y bueno, ser conscientes de las situaciones que llevan a nuestros alumnos a esa emoción y si lo viven, lo tienen por algo, trabajarlo con ellos porque de alguna manera les puede impedir el aprendizaje. Vamos a ver otro vídeo, a ver si podemos verle, relacionado, pues como os digo en este caso, el miedo. Si no nos deja verlo, ahora lo tengo más fácil porque lo puedo lanzar directamente. Vamos allá. Muy buenas a todos y bienvenidos. Aquí lo tenemos. Vamos a ver un poco lo que sería el miedo. El parkour, otro deporte que nos lleva a situaciones extremas. En este caso, demasiado extremas.
Bien, pues como muestra, yo creo que es suficiente. Hemos visto lo que sería pues, el miedo. En este sentido, nos queda la alegría, es felicidad, cuando dejamos un miedo o ante un logro, es decir, cuando finaliza un miedo podemos estar alegres, o cuando logramos algo, pues como puede ser en el deporte. Luego la alegría activándonos, activa muchas partes del cuerpo y se gasta muchísima energía. En educación la alegría es muy importante porque facilita lo que es el aprendizaje, la motivación y hay una gran activación. Importantísima la sonrisa, nos da vida, alivia tensiones y es contagiosa. Ahora igual, pues teníamos otro vídeo que yo creo que tampoco se va a lanzar, no sé por qué no se lanzan hoy desde la aplicación, pero no pasa nada. Vamos a verle, os le pongo. Voy a ir a la parte... Un austriaco, levantador de peso. Fijaros cómo va a reaccionar ante su logro. Aquí estamos. Dann habe ich gemerkt, welchen Druck hatte ich vorher. Ich habe den nicht wahrgenommen. Ich habe ihn nicht wahrgenommen. Ich dachte, das ist jetzt so normal, wie ich mich fühle, alles ist gut. Und habe es hinterher gemerkt, es war einfach kurz schwarz vor Augen. Das ging ganz kurz, aber es hat sich alles wieder gefangen. Das war alles ganz gut, dass ich die ganzen Gefühle nicht weiß. Also das spüre ich noch, ich weiß noch, wie sie da waren und ich weiß noch, das gefallenes Gefühl, als sie überkommen hatte. Und ich wusste, noch vor dem Kampf. Situaciones como estas de alegría hay muchísimas en el deporte, muchas. Al final, pues es uno de los objetivos que se busca, ¿no? Ganar es un logro. Bien, hemos acabado con la alegría, el enfado, es una amenaza cuando una situación nos preocupa, frustración, bloqueo, nos quedamos en bucle, no atendemos otra cosa y hay tensión. En educación hay que trabajarlo porque a veces acaba en agresión. Voy a pasar a la tristeza, desagradable, aunque cumple funciones muy importantes, nos lleva a la empatía, es decir, por su relación con la pérdida y las despedidas, se vincula mucho con otras personas, nos lleva mucho a la empatía, empatizamos muchísimo. Afecta el aprendizaje, apáticos, sin ganas, sin motivación, los alumnos están en otra cosa, y decae. Me voy a ir directamente porque tenía un vídeo, pero como vamos cortitos de tiempo, ¿cómo acompañamos emocionalmente? Debemos realizar un acompañamiento desde la infancia, teniendo en cuenta que las emociones nos enseñan ni tienen un currículum especial. Son vivenciales y debemos ayudar a que las entiendan, que empaticen con otros, y trabajar esa regulación y su reflejo. Yo en este caso, una de las herramientas que utilizo es ClassDojo. ClassDojo es una aplicación que se utiliza para trabajar el comportamiento, pero que yo utilizo en este caso para trabajar las emociones. Tienen unos avatares, no sé si la conoceréis, pero si no, os invito a indagar sobre ClassDojo, es trabajador y mentor en España. Entonces, cada alumno lo que tiene es un muñeco de esos que aparece en pantalla y cuando llegan por la mañana, nada más entrar en clase, están puestos en la pantalla en un ordenador y el alumno tiene que ir, dar a su muñeco, que le representa, y elegir cómo se encuentra. Alegre, triste, aburrido, cansado. Cosas que además han decidido ellos, que han definido ellos en el día a día. Por ejemplo, llega un alumno un día y dice, es que yo hoy me encuentro del revés. No está. Dice, pues no pasa nada, lo ponemos, porque el estado de cómo te encuentres puede ser de cualquier manera. Es decir, yo respeto la palabra que ellos elijan para identificarlo. Luego ya lo relacionaremos con una cosa u otra. O te llega uno un día y dice, estoy cansado. Pues reflejamos estar cansado. ¿Vale? Luego, si da tiempo, os la enseño. Pero quiero pasar rápido para que lo veáis. Luego estaría AR Dragón. Esta os voy a enseñar el vídeo muy cortito, que es realidad aumentada. Y con AR Dragón lo que vamos a trabajar en el aula, vamos a ver, os lo vais a ver enseguida. Y ahora ya os explico. Es una app para móvil. Este pequeño dragón
le hacemos crecer, le alimentamos, le cuidamos, hacemos deporte con él, le entrenamos para que esté en forma y reacciona. Reacciona de tal forma que cuando esto no está bien equilibrado, la salud y su cuerpo se pone triste y tenemos que ayudarle. Entonces muchas veces si tú no juegas con él, no le lanzas la pelota o no le das de comer, entra en juego la tristeza. Y con los alumnos pues es como tener un pequeño Tamagotchi, pero en realidad aumentada que nos acompaña en clase y al que tenemos que cuidar directamente hasta que se hace mayor. Ya os digo que es como un Tamagotchi. Y luego tenemos otra parcela importante que son los muros digitales. Yo en clase utilizo muros para trabajar, los muros en papel habituales, es decir, todos estos espacios en los que ponemos información. Yo soy además de los que piensan que tenemos que estimular al cerebro con mucha información, pero siempre ordenada y estructurada en el espacio de clase. No vale ponerlo de cualquier manera. Y en este sentido, pues los muros nos ayudan mucho a trasladarlo a la parcela digital. Ahora con el tema del confinamiento, del COVID, teniendo los muros hemos podido seguir trabajando lo que trabajábamos en clase. Es decir, yo por ejemplo en mi aula tengo el rincón de los problemas, el rincón de cosas bonitas. Pues los alumnos llegan y dicen, bueno, tengo el solucionario. Un lugar en el que se presentan los diferentes problemas que tienen los alumnos y que tenemos que solucionar. Bien, pues con esos problemas lo ponemos en un post, lo pegamos y entre todos vamos analizándolos, viendo si hay algún problema, lo vemos y lo trabajamos. Os voy a poner un vídeo de los diferentes muros digitales que podríamos encontrar. Vamos a ver si lo tengo aquí, ya que no carga igual que antes y así podéis verlo directamente. Si no, ya os los podéis ver en redes colgados directamente, porque hoy parece que no quiere que carguen ninguno de los vídeos que he puesto. Entonces al final no nos queda otra. A ver. Nada, imposible ponéroslo. A ver si está, vamos a ver, vamos a hacer una prueba más. Ahora sí, ahí está. Mirad, ese por ejemplo que tenéis ahora mismo en pantalla es Padlet. Es un muro en el que tenéis, como veis, diferentes cuadrículas, un tablero. Cada uno de esos cuadraditos es como, digamos, un corcho virtual en el que puedo colgar cosas. Con esto ya voy acabando, que me queda muy poquito tiempo. Por ejemplo, yo tengo el muro de las emociones, donde cuelgo diferentes recursos para trabajar con los docentes, para que tengan acceso a pues, emocionarte, el apartado de emociones y la relación con el arte, cortos que despiertan sentimientos, fichas de trabajo emocional en el aula. Luego con los alumnos, pues el muro de los sentimientos, en el que ellos mismos interactúan explicando qué es el amor, qué es el miedo, en fin, una gran variedad. O incluso notas que podemos dejar, como decía, en vez de dejarlas con post-it en la pared, las dejamos post-it virtual. Otro de los tablones es Notemat, que es una app, que también se va bien en el ordenador, inclusive te vale también para trabajar el tema de las notas. Como veis aquí, hay bastantes, y además visualmente son mucho más atractivas que si fuesen post-it pegados en la pared. Y por último, la que tenemos, está aquí, el hilo, que es lo mismo, un corcho virtual. Y con este, bueno, pues haríamos lo mismo que con los otros. Y con esto, pues bueno, me despido. Ha sido un placer poder estar hoy con vosotros. Espero que os haya servido esta información, que podáis sacar partido. Y cualquier cosa, os dejo mis redes, mi teléfono, mi mail, donde podéis localizarme. Muchas gracias. Juliana, no te oímos. Muchísimas gracias por su ponencia, don David. Tenemos una consulta de Carlos Navarro. Él pregunta que lo siguiente, ¿existen distintos desafíos para el educador físico al lidiar con diversas personalidades y estados de ánimo presentes en los estudiantes? ¿Cómo se puede trabajar con discentes con trastorno bipolar o con traumas psicológicos para optimizar los resultados?
ahí estaríamos entrando, cuando estamos hablando de un trastorno bipolar, tendríamos que ir a hablar, ya no soy yo, eso quien debe explicarlo es un psicólogo o un psiquiatra. Yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, con lo cual no podría responder cómo trabajar con ello. Yo mismo pediría ayuda a un profesional, a un departamento de orientación, a un gabinete psicopedagógico, que me diese pautas de cómo trabajar con un alumno bipolar. Es verdad que tengo conocimientos del DSM-4, del OMS, pero no es mi parcela. Perfecto, don David, muchas gracias. Nos has tenido en una exposición donde emocionalmente hemos estado en diversas posiciones. Un momento hemos estado tristes, un momento alegres. Nos has llevado por todo lado con esta exposición. Don David, nos dice mucho los oyentes, los que están viendo la presentación, que si hay posibilidades, tal vez en el chat o tal vez por Facebook, de compartir los links de los videos, porque muchas personas quedaron emocionalmente, quisieron ver otra vez esos videos y bueno, si tal vez ahí en el chat puedes compartirlos, sería interesante. Sí, invito a todos los participantes, ahí en pantalla vemos los contactos de David y en realidad yo sé que es una persona abierta en este sentido, que podría recibirles y comunicarse con ustedes y compartir información. Entonces invito a todos los participantes en no dudar en integrar a las redes sociales de don David y bueno, hacer los contactos de forma directa. Don David, muchas gracias de parte de la Universidad Florencio del Castillo. Ha sido nuevamente un honor tenerlos por acá. Igualmente les vamos a hacer llegar su certificado de agradecimiento. Y bueno, lo que has compartido con nosotros, muy apegado a la temática en sí mismo del simposio, realmente muy enriquecedor y de todo corazón un abrazo a la distancia y muchas gracias por tu participación. A ustedes, un saludo, un placer. Bueno, vamos a seguir con nuestra agenda que tenemos establecida para esta tarde.